Les pido por favor apagar los móviles y mantener silencio por un momento. Sobre todo, por favor, apagar el audio para poder escuchar las recomendaciones que les vamos a dar a lo largo del curso. Les pido por favor en este momento apagar el micrófono de sus celulares o laptops. Pueden dejar sus cámaras encendidas para poder tener mejor visibilidad. Sin embargo, es muy importante que el audio se encuentre apagado. A lo largo de la exposición, ustedes pueden ir tomando anotaciones las cuales le van a servir en adelante para hacer las preguntas que quedarán en el aire y poder absolver todas las dudas que sean generadas a lo largo de la exposición. Este es un curso auspiciado por la Universidad Norbert Wiener, la Sociedad Peruana de Neumología y el Consejo 3 Regional 3 de Enfermería. Les pido por favor, les reitero, apagar sus micros para poder escuchar de un modo más limpio la exposición. Les recuerdo también que pueden dejar sus cámaras encendidas, sin embargo, esto causará una baja de la red en el caso de sus recepciones. ¿Bien? Les presento, les presento el programa del día de hoy, gestionando el cuidado y soporte emocional en la atención domiciliaria en épocas de COVID-19. Hoy día es el cuarto módulo, les damos la bienvenida. Es un curso virtual de atención al paciente crónico y paliativo en domicilio en tiempos de COVID, un curso tan importante para el manejo del paciente en domicilio. Dadas las circunstancias, muchas de nosotros nos hemos tenido que alejar un poco de la labor asistencial y hemos tenido que buscar capacitaciones como esta, y este es un modo de capacitar al personal para poder darle atención a nuestros pacientes en el domicilio. Espero le podamos sacar provecho y esto sea de mucha ayuda, ya que ahora lo necesitamos. El primer tema el día de hoy es la telesalud en tiempos de COVID. Va a ser presentada por el doctor. El expositor del tema va a ser el doctor Leonardo Rojas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por sumarse a esta labor y a esta misión de capacitarnos en esos tiempos tan complicados que tenemos. Ya les recuerdo nuevamente que la exposición se va a dar primero una fase expositoria y luego una fase de preguntas donde ustedes le pueden consultar al profesional, al doctor Leonardo, todas las dudas que puedan generar a lo largo de su tema. Bien, el doctor va a proyectar su tema en adelante y lo dejo. Bienvenido, doctor. Los dejo en manos de un gran profesional. Bienvenido, doctor Leonardo Rojas. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al comité organizador por invitarme a poder compartir este que para mí me apasiona mucho. Hablar sobre telesalud, telemedicina es algo que me apasiona bastante. Mi trayectoria, dentro de lo que un poquito de interés a declarar, es que soy especialista en administración de salud, trabajo más de 15 años en proyectos de tecnología, coordinador de la Red Nacional de Simulación de SPEFAN, director de sistemas en el Instituto Nacional de Salud y coordinador de la Unidad de Telesalud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sobre la definición de telesalud, vamos a ver que la telesalud, de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo a la Ley Marco de Telesalud del año 2016, es que cuando hablamos de telesalud, lo primero que pensamos nosotros es una persona con el WhatsApp o una videoconferencia con el médico. Y en realidad la telesalud es más que eso. La telesalud es más que una conversación telefónica o una videoconferencia. De hecho, la telesalud, lo primero que se tiene que llevar a la casa hoy es que la telesalud es un servicio. Entonces, para poder dar un servicio de salud, este servicio de salud debe tener y cumplir una serie de requisitos. Los requisitos que deben cumplirse para ofrecer la telesalud en el territorio peruano están relacionados con las normas que todos nosotros conocemos como profesionales de salud,
para dar un servicio. Es decir, tengo que contar con licencia, tengo que contar con una categoría, con un código de RENIPRES, con las unidades de prestadores de servicios de salud registradas ante su salud y una serie de requisitos para ofrecer un servicio de salud. Es decir, no es que hoy se me ocurrió hacer telepsiquiatría y agarré el teléfono y me puse a dar teleconsultas por el teléfono o por el WhatsApp con mi paciente. De hecho, eso no es telesalud. Telesalud es un servicio que está estandarizado y que tiene requisitos que ya están predefinidos. Pero estos servicios se dan utilizando herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas que son, que nos facilitan esta comunicación a distancia, que pueden ser cualquier herramienta que nos permita una comunicación bidireccional. Es decir, puede ser desde un teléfono o herramientas más sofisticadas como una aplicación móvil o una videoconferencia como la que estamos haciendo hoy. ¿Y con qué propósito, con qué fin? Para que los servicios de salud sean más accesibles a la población, con la finalidad de que sean que tengan mayor calidad y que tengan mayor acceso, principalmente el acceso. Y la telemedicina es lo mismo, puesto que es la telesalud, pero está aplicada dentro del proceso de una atención médica. Por ejemplo, dentro de la telemedicina podemos tener servicios de apoyo o provisión de diagnósticos a distancia. Es decir, por ejemplo, cuando me envían unos rayos X o una tomografía a distancia y el especialista va a hacer el informe médico correspondiente, ¿no? Eso es un servicio de telemedicina, específicamente de telediagnóstico. O podría ser un servicio médico de consulta médica a distancia. Como ahora vamos a ver, la teleconsulta, que es un servicio de consulta médica a distancia, puede darse, como en esta foto, entre un profesional médico y un paciente, o entre un profesional médico y otro médico, que ahora vamos a comentar de eso, que se llama ahora teleinterconsulta. O dar un tratamiento a distancia o un seguimiento. Ahora vamos a ver todas estas definiciones de cómo se da. Entonces, lo más importante acá es que la telemedicina es uno de los ejes de desarrollo de telesalud. Telesalud es más grande y telemedicina está aplicado dentro del proceso de atención médica. Digamos, son los servicios de salud que se dan para el diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación del paciente. El término de telesalud no necesariamente se aplica a todos los países de la misma manera. En los países anglosajones, cuando hablamos de telesalud y telemedicina, generalmente son lo mismo o se refieren a la misma definición. Sin embargo, en Latinoamérica, cuando hablamos de telesalud, se diferencia, por ejemplo, en Colombia, que existe telemedicina y teleeducación. Es para diferenciar lo que nosotros estamos haciendo ahora, capacitaciones al personal de salud, capacitaciones a las personas. En Brasil se denomina teleconsulta, teleeducación y telediagnóstico. En Venezuela, telemedicina, teleeducación, teleadministración. En Perú, la telesalud tiene 4 ejes de desarrollo. Uno es telemedicina, que ya hemos explicado la definición. Lo otro es la telecapacitación, que es lo que estamos haciendo ahora, el desarrollo de cursos para fortalecer los conocimientos de los profesionales de salud principalmente, telegestión para la gestión de los servicios de salud, y TeleIS, que es Información, Educación y Comunicación. Esto está dirigido a la población en general. ¿Cuál es la diferencia con telecapacitación? En Perú, la telecapacitación está dirigido al personal de salud y la TeleIS está dirigido a la población en general, a la comunidad. En Paraguay existe lo que es la telemedicina y teleeducación, Bolivia, telemedicina, teleeducación, telegerencia y telepediatría. Entonces, como ven, las definiciones no son las mismas. De hecho, cada país ha adoptado su propia definición y los propios componentes de la telesalud, ¿no? No son estándares. Pero cuando hablamos de telesalud, ¿qué hay que tomar en cuenta para implementar los proyectos de telemedicina específicamente? Tenemos que ver los factores del contexto, es decir, si voy a implementar un servicio de telemedicina en un establecimiento, tengo que ver cuál es el contexto, o sea, necesito saber cuáles son, por ejemplo, las enfermedades más prevalentes,
cuál es la necesidad de la población de contar con un servicio que no hay en ese momento probablemente, o que hay muy poco. Definir los factores del proceso, es decir, que tengo que definir un proceso, un procedimiento para realizar la telemedicina. No es que, como les comenté, no es que se me ocurrió ahora hacer teledermatología, entonces voy a empezar a ver las fotos de las personas que me envíen desde su celular o por cualquier aplicación para empezar a hacer teledermatología. De hecho, hay un proceso definido, tengo que definirlo, definir una entrada, una salida, eh, la cita, el registro y una serie de aspectos relacionados al proceso, y los factores del contenido, de qué es lo que voy a ofrecer. ¿Se puede hacer cualquier tipo de telemedicina de todas las especialidades? No necesariamente. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que para aplicar telemedicina o telesalud, no necesariamente se da en todas las áreas de la medicina, en las áreas donde puedo aplicar la medicina. Y en esta gráfica, acá tenemos el número de pacientes, o sea, mientras más arriba está, más pacientes se atiende. Y en este otro eje tenemos el beneficio, mayor beneficio a la derecha. Lo que podemos observar de esta gráfica es que, de acuerdo a la literatura, a la evidencia, las enfermedades crónicas y las enfermedades que son principalmente de varias patologías, que están relacionadas principalmente con las crónicas, son las que tienen, se ha identificado que de acuerdo a la evidencia tienen mayor beneficio, y además se utiliza más intensivamente junto con las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y enfermedades tipo rehabilitación. Entonces, no es que cuando yo voy a implementar un servicio de telemedicina ya puedo hacer cualquier patología o cualquier especialidad en el área de telemedicina. De hecho, la evidencia nos dice que hay tipos de patologías que mejor resulta o que tienen mayor beneficio aplicar la telemedicina, mientras otras probablemente no tanto, ¿no? Por ejemplo, los nacimientos pretérminos, o la UCI, o los pacientes quemados, ¿no? Pero en el caso del COVID, ¿cómo se ha comportado la telemedicina? Seguramente pensarán, y de hecho en nuestro país, por el caso del COVID, la telemedicina ha tenido un... ¿Y de qué forma? Y es que la telemedicina puede aplicar a diferentes epidemias. Es decir, la telemedicina me permite atención a domicilio para personas asintomáticas, el seguimiento de personas, una atención especializada, contar con servicios especializados de un centro de referencia o brindar servicios de establecimiento de salud a personas en cuarentena. Entonces, la telemedicina se puede aplicar al caso de epidemias, y de hecho muchos países lo han aplicado bastante. Eh, Hace un par de semanas escuché a un representante, al vocero de COVID de Australia, donde él mencionaba de que en tan solo 2 meses los servicios de salud en Australia se habían transformado literalmente, porque la principal oferta de servicios de salud en Australia era a través de la telemedicina. 7,5 millones de consultas se estaban desarrollando, y la mitad de ellas a través del teléfono. Es decir, no necesito una cosa muy sofisticada, una plataforma muy compleja, una aplicación eh, muy desarrollada. De hecho, en este artículo sobre la demanda de telesalud durante la pandemia de COVID, nos dice que hemos tenido básicamente en tres fases el uso de la telemedicina, ¿no? Al inicio, a los pacientes que se quedaban en su casa, ¿no? Los llamaban por teléfono o a través de un smartphone a los pacientes para atenderlos, por ejemplo, para hacer teleconsultas o atenciones de urgencia. En la fase 2, donde ya teníamos ya muchos pacientes en los establecimientos de salud, en las UCIs, ¿no? Hemos tenido el uso de las diferentes herramientas, principalmente enfocadas ya al ambiente hospitalario. Y en la fase 3, en una etapa ya de post-pandemia, hemos tenido ya el uso de la telesalud, principalmente para temas ya de a la atención de los pacientes crónicos.
y las complicaciones de los pacientes que han tenido COVID. Entonces, de hecho, la telesalud ha sido muy demandada y desarrollada en muchos países. Ahora vamos a comentar después qué ha pasado en Perú. Sobre la perspectiva de implementación de telesalud en el contexto de la pandemia de COVID, primero veíamos que al inicio, de hecho, de la pandemia, el personal de salud de los establecimientos de salud son los que desarrollaban la telesalud. Ellos son los que llamaban o hacían el monitoreo, ¿no? O el telemonitoreo. Con herramientas principalmente síncronas, o videoconferencia o llamadas por teléfono. Después, la idea es de que la perspectiva sea que podamos tener ya comunicación asíncrona utilizando aplicaciones móviles para poder ir monitorizando algunos aspectos de la salud y después utilizar aplicaciones e inteligencia artificial, por ejemplo, para adelantarnos a algunas patologías o algunas complicaciones de salud. De hecho, la mayoría de los países también han tenido que ajustar la normativa para facilitar la implementación de la telemedicina. En nuestro país ha sucedido también lo mismo, ya lo vamos a comentar. Y también hay una serie de soluciones tecnológicas que se utilizan para utilizar servicios de telemedicina. WhatsApp, Skype, Zoom y otras aplicaciones que de acá, de abajo hacia arriba, han ido siendo de menos complejas a más complejas, donde estas primeras de FaceTime, Skype y WhatsApp, por ejemplo, no cumplían con los requisitos del HIPAA Compliant, que es una serie de eh, requisitos de seguridad y de protección de datos personales. De hecho, pues cualquiera puede entrar e interceptar una de estas videoconferencias, mientras que existen otras soluciones que son más robustas y que se utilizan principalmente en Estados Unidos y en otros países de primer mundo y que están ligados a la historia clínica electrónica. Además, para atender a los pacientes por teleconsulta de COVID es necesario, como lo comenté, diseñar un proceso y hay un flujo de trabajo para atender a los pacientes de COVID. Y cómo es que también sirve la telemedicina para detectar a los pacientes COVID, ya sea dando teleorientación, teletriaje, teleconsulta, teleinterconsulta. Entonces vamos a poder ver que existen muchas experiencias de uso de la telemedicina en el contexto de la pandemia. En esta, eh, en esta gráfica vamos a poder ver que principalmente en Estados Unidos, ¿no? Cómo las atenciones presenciales, que son las barras amarillas, fueron disminuyendo en el contexto de la pandemia y las atenciones que eran eh, vía telemedicina, que son las moraditas y las plomas. Las moraditas son las de atenciones de urgencias. A medida que las plomas se han ido implementando, las moraditas han ido cayendo, que implica de que la telemedicina el uso de la telemedicina se ha ido incrementando. Mientras más se utiliza, hay menos probabilidad de dar atenciones de urgencia. Y también el incremento de la participación de servicios, no solamente los servicios, como comentábamos, de enfermedades crónicas, sino ya empezaron a implementar telemedicina otros servicios. Esto por llamarnos, ya sea a través de aplicaciones, de plataformas de videoconferencia o de llamadas telefónicas. Y de videoconferencia en Estados Unidos se ve cómo se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, ya sea visitas telefónicas o videoconferencia. También existen las famosas aplicaciones de rastreo de contactos o los contact tracing. Son aplicaciones que me van a permitir saber si una persona descarga una aplicación y ha estado en contacto cercano con otra persona que es positiva. La aplicación le va a dar una alerta a esta persona y a las autoridades de que esta persona ha estado cercanamente a una persona positiva. Esto se ha utilizado mucho y con mucho éxito en los países del Oriente, ¿no? Corea, China, Singapur. Y en el Perú tenemos una aplicación que se denomina Perú en tus manos, que ha sido desarrollada por la Secretaría de Gobierno Digital
donde nosotros estamos apoyando, tanto como INS y como San Marcos, estamos apoyando en el desarrollo y el uso de esta aplicación, y que también tiene un componente de contact tracing importante, que ya está desarrollada y que se ha tenido que hacer todo un proceso de ponerse de acuerdo con las operadoras y utilizar la tecnología que está disponible. No solamente las operadoras y los gobiernos, sino también las grandes empresas de tecnología también están preocupadas y están lanzando el software para que puedan realizar este traceo o esta trazabilidad de las personas que pueden estar contagiadas o se puedan contactar. Y no solamente Google o Apple, sino también en China tenemos también un hospital eh, en la nube, ¿no? Donde el Centro Nacional de Telemedicina creó un sistema de telemedicina de emergencia con un enfoque de médico a médico, que vendría a ser una teleinterconsulta. Y también el uso de la inteligencia artificial, también se está usando esta herramienta y otros análisis predictivos tipo Big Data para predecir futuras apariciones de la epidemia. En Estados Unidos también se está tratando, ante la escasez de los servicios de salud, de hacer teleUCI, es decir, montar unidades de cuidados intensivos en los domicilios, ¿no? Eh, Mientras que en el Perú, ¿qué se hace sobre el COVID? En el Perú lo que se ha hecho es, como lo mencioné, se han cambiado normativas relacionadas a la telesalud. Esta resolución ministerial dio una directiva para implementar teleorientación y telemonitoreo. ¿Y qué significa esta teleorientación y telemonitoreo en el marco del COVID? Teleorientación significa que a través de diferentes canales digitales, un personal de salud, que se denomina el orientador, va a dar una serie de información y de medidas a los usuarios de salud, que pueden ser pacientes o cuidadores de los pacientes, para que tomen las medidas para evitar el contagio o para evitar las complicaciones de la enfermedad. ¿Y qué es lo que básicamente hacen pues, los contact center o los call center, ya sea del 103 o del 106 en salud, ¿no? Y lo que es el telemonitoreo que permite a un profesional de salud hacer seguimiento de determinadas actividades o determinados signos y síntomas del paciente, del usuario de salud, para saber si se encuentra, se está evolucionando favorablemente o puede agravarse su situación de salud. En suma, la teleorientación viene a ser consejería y asesoría para promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, mientras que telemonitoreo es el seguimiento a distancia de pacientes debidamente identificados. El telemonitoreo se ha estudiado y se ha desarrollado mucho en los países de primer mundo, sobre todo para el seguimiento de crónicos, donde inclusive en el telemonitoreo se permite la prescripción para continuar el tratamiento de pacientes debidamente identificados y que se conoce su patología. Entonces, para ambos está claro que no es para emergencias, no se utiliza para llegar a un diagnóstico y no es para pacientes que requieren examen físico o auxiliar. Queda claro que este teleorientación y telemonitoreo tiene sus limitaciones. Sin embargo, después salió la modificación que fortalece los alcances de la telesalud en el Perú. Este decreto legislativo 1490 modifica la ley marco de telesalud, la ley 3421, donde aumenta la cobertura y los alcances de los servicios de salud, incluye la teleconsulta, que viene a ser una consulta entre un profesional de salud y un paciente, y redefine la teleconsulta anterior a una teleinterconsulta, es decir, cuando dos profesionales de salud o un personal de salud y un profesional de salud se comunican, eso se denomina teleinterconsulta, que es como lo conocemos todos los profesionales de salud cuando es en el mundo físico, ¿no? Cuando yo tengo un paciente y el paciente voy a consultar sobre aspectos relacionados a la patología, por ejemplo, una patología accesoria que tenga, por ejemplo, geriatría, yo lo que voy a hacer es, no voy a hacer una consulta nueva, sino voy a hacer una interconsulta. Y eso es lo que se ha tratado de colocar en la norma. La teleinterconsulta es cuando es entre dos profesionales o profesionales de salud, y la teleconsulta es cuando es entre el profesional y su paciente.
incorpora la receta electrónica, que es un instrumento muy potente para que los pacientes por fin puedan tener acceso a medicamentos de calidad y además de acuerdo a lo que receta el médico. Entonces, en esta norma, el decreto legislativo 1490 que fortalece los alcances de la telesalud, la teleconsulta es entre médico-paciente. ¿Y cómo se implementa? Tenemos experiencias interesantes en el Instituto de Salud del Niño San Borja, donde se ha dado atenciones de teleconsulta, teleasistencia y eh, orientación, teleorientación. En el OAISA también se ha tenido una buena experiencia, donde se ha realizado más de 3.000 llamadas por parte de los médicos con pacientes, teniendo un pequeño flujo de acuerdo a lo que hemos comentado, ¿no? Los procesos bien definidos. Y en la unidad de telesalud y junto con el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado un proyecto que se denomina COVID. Dentro de los diferentes proyectos que se ha postulado a Concitec, este proyecto ha resultado ganador junto con otros más, pero este proyecto está diseñado para hacer telemonitoreo de pacientes COVID y está basada en una experiencia previa que tuvo la universidad, también junto con la PCM, donde se hizo teletriaje. En esta aplicación que les comento, que se denomina Perú en tus manos, y también en una página web, la persona puede ingresar a la página web o la aplicación y hacer el teletriaje, es decir, aplica y tiene que responder una serie de preguntas, y de acuerdo a estas preguntas, un voluntario que es un casi profesional, un estudiante de medicina o de ciencias de la salud del último año, van a llamar y van a hacer una entrevista al paciente. Entonces, el teletriaje consiste en que un voluntario llama al paciente, le hace una entrevista y determina si es un caso sospechoso o no. Entonces, en esta experiencia, en casi 4 semanas, se ha identificado más de 10.000 personas, se han entrevistado, se ha identificado 25% de priorización y se ha detectado 1.726 casos sospechosos, donde se ha hecho una serie de mapeos, se ha identificado claramente quiénes son, dónde están, para que puedan ir a tomarles la prueba para saber si son casos confirmados o no. Entonces, la experiencia se basa en esta experiencia previa, donde sabemos que el problema de COVID es una enfermedad tórpida, que evoluciona rápidamente de cuadros leves a severos, donde hay una hipoxia silente. Entonces, la propuesta de este proyecto está enmarcada para diseñar y validar una red para monitorizar y detectar casos de agravamiento de pacientes COVID-19 a través de un sistema de telemonitoreo. ¿Cómo se ha hecho? O cómo se está haciendo, porque en realidad este proyecto ganó el financiamiento y está actualmente en la primera fase. La primera fase o la primera etapa es la investigación formativa, donde junto con una doctora socióloga se ha desarrollado una serie de entrevistas, que ya justamente se han entrevistado a los voluntarios que participaron en teletriaje y también a los pacientes que participaron en esa experiencia exitosa. Se hace un análisis cualitativo y se contrasta con otras experiencias. ¿Para qué? Para saber cuáles son las expectativas de los brigadistas, las necesidades para entrenamiento, la aceptabilidad anticipada y generar estrategias de comunicacionales para este nuevo proyecto. Definir incentivos, que también es clave. Y la validación del sistema de telemonitoreo. El sistema de telemonitoreo tiene 3 brazos. El primer brazo es un soporte tecnológico donde se utilizan 3 sistemas fundamentalmente. Un sistema es un call center virtual para que todos los brigadistas o voluntarios puedan llamar a las personas que les toca, a las familias que les toca, para que puedan hacer el seguimiento diario, llamar 3 veces por día. Después se utilizan otra plataforma para el registro de las llamadas y otra plataforma donde hay un robot que llama automáticamente al paciente, que es otro de los brazos que tiene el proyecto, para identificar si esa llamada robotizada, qué tan bien aceptada es y si se asemeja a una llamada de una persona. El segundo elemento de este sistema es el reclutamiento de los brigadistas y la capacitación. Esto es muy importante porque los brigadistas deben estar adecuadamente entrenados en qué es lo que la entrevista que tienen que dar. Tienen que además aprender a utilizar los diferentes sistemas que ya les he comentado
en el brazo anterior, y en este elemento es la validación de los scores para realizar teletriaje. Acá se ha definido una serie de herramientas de tamizaje, el test de Roth, el mascarilla con flecos y otras herramientas donde se está diseñando para identificar y esto es lo que se va a evaluar, ¿no? La validación de estas herramientas también se está desarrollando actualmente para el despliegue del servicio, que es el teletriaje y telemonitoreo de pacientes con síntomas de severidad. Entonces acá están algunas de las herramientas virtuales o las herramientas físicas que se han utilizado, termómetros, pulsoxímetros y otras cosas más. Y esto está montado dentro de la red de servicios de la salud y la dirigimos centro, que va a ser nuestro campo de acción para el desarrollo del proyecto. Entonces, dentro de los retos que podemos tener dentro de la telemedicina, la salud digital en general, estamos hablando de los temas de gobernanza, definir planes y programas nacionales para que estas tecnologías y que estas normativas que se están modificando se puedan implementar en todo el Perú. Para ello es necesario contar con este tipo de proyectos que validen tecnologías, que utilicen los planes y además normas específicas para poder implementar que todo esto pueda funcionar. Temas de infraestructura que son claves, sobre todo a nivel de las regiones, donde la red dorsal nacional de fibra óptica es importante para que el Internet pueda llegar a todo el país. Si no hay Internet, no hay conectividad, es muy difícil que se pueda desarrollar la telemedicina, y esto lo saben la mayoría de países del primer mundo están conectados al 100%, todos sus establecimientos de salud están conectados 100%. Nosotros, nuestra red, se calcula que más o menos el 70% están conectados con Internet y además muchos de ellos son conexiones precarias, es decir, el propio establecimiento tiene que pagar su propio Internet y el Internet que muchas veces se pagan son Internet de casa, que obviamente no soportan o no son los adecuados para todas estas plataformas tecnológicas y el desarrollo de proyectos especiales, sobre todo para la selva, donde sabemos que no va a llegar jamás la fibra óptica. La fibra óptica solamente viaja a través de carreteras, torres de alta tensión o submarinos. Entonces en la selva no hay nada de esto y es muy complicado que puedan llegar. Plantear a la telesalud como un servicio, pensar que la telemedicina y la telesalud son un servicio. No es una llamada de WhatsApp, no es una llamada de Zoom, ni es una plataforma de videoconferencia, no es una llamada de videoconferencia. La telesalud es un servicio, por lo tanto hay que pensar qué vamos a hacer antes, durante y después. Tan importante como la teleconsulta que se hace es el registro que se hace de ella, es el consentimiento informado que hay que tomar al paciente y el plan que se debe tener con el paciente, ¿no? Aspectos legales y éticos, es hora que el colegio médico tenga que modificar ya su normativa que es francamente obsoleta para adaptar todos estos temas. Y no son temas que son modernos, la mayoría de países que ya vienen utilizando telemedicina más de 20, 25, 30 años han modificado sus códigos de ética para incluir estos temas porque la tecnología ha venido para quedarse y el que no utiliza tecnología simplemente se quedará atrás. Y los temas de seguridad, de sostenibilidad son claves porque el pago de todos estos servicios no son baratos al inicio y se va a necesitar una gran inversión. Entonces, más o menos 40 minutos que había eh, calculado. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer por este medio. Agradecer nuevamente a los organizadores y muchas gracias por su paciencia y eh, por su atención. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Quería agradecerle nuevamente por su participación y por todo lo que nos ha compartido en esta exposición. A nombre de todos los participantes, quería agradecerle y a nombre de Juntos por una Sociedad. Estamos por iniciar el bloque de preguntas. Tengo una pregunta acá de Ruth que dice, ¿dónde se pueden inscribir para participar en este proyecto? Bueno, si quieren participar como voluntarios de ese proyecto, pues pueden enviarme un correo electrónico y principalmente el proyecto está dirigido para que participen estudiantes de las carreras de la salud, idealmente de los últimos años, y si están interesados, pues eh, vamos a estar con los brazos abiertos, con mucho gusto.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que esta era la pregunta básica, ya que muchos les ha interesado participar en este proyecto, que va a llevar mucha ayuda. Eh, bueno, a nombre de Juntos por un EPP, le agradezco nuevamente que todos estos sistemas que estamos implementando en una readaptación de la salud son válidos y son necesarios de conocer para todos nosotros. Muchas gracias, doctor Leonardo Rojas, por su tiempo, por haberse dado el trabajo y por su solidaridad en participar en este proyecto de Juntos por el Evolución. Muchas gracias por la invitación. Disculpe, doctor Leonardo, antes que me vaya, acaban de hacer una pregunta. ¿Cómo se puede aprovechar las TIC, CIC en los profesionales asistenciales durante COVID actualmente? Actualmente las tecnologías son muy accesibles por todos. Entonces, un error que generalmente cometemos es pensar que el estar utilizando la última tecnología ya puedo empezar a hacer telesalud. De hecho, eso es lo último. Para implementar cualquier proyecto de telesalud y aprovechar adecuadamente la tecnología, primero tengo que, como yo lo he comentado en una de mis diapositivas, identificar el contexto. Es decir, saber identificar cuál es la principal necesidad de mi población, de mi institución, del área donde vivo, identificar qué es donde más duele, cuáles son las principales necesidades. Y de acuerdo a esto, plantear el uso de la tecnología para poder cubrir esta brecha, ¿no? Eso es uno de los aspectos más importantes. Lo otro es que tengo que definir procesos claros y válidos para poder implementar. No se trata de hoy se me ocurre ahora hacer determinada utilización de la tecnología, sino esto debe estar estandarizado, protocolizado, uso de estándares, conocer cuál es la normativa para no estar incumpliendo y generando una falta. Y luego, identificar la tecnología apropiada que me permita responder adecuadamente a las necesidades, ¿no? Bueno, para todos los participantes les recordamos que todo el contenido va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso y puedan repasar nuevamente toda la información brindada. Eh, Acá hay una consulta más, ya que se ha implementado con normativa en el contexto de trabajo remoto. O sea, creo que la consulta es dónde ya se ha implementado o aprobado como normativa el trabajo remoto. Miren, hace 2 semanas justamente participé de un equipo de trabajo donde para hacer la propuesta del el fortalecimiento de la ley de telesalud. La indicación del ministro era la siguiente, que quería aprovechar la fuerza de trabajo de muchos de los médicos que están en su casa en este momento, que no pueden ir a trabajar por tener algún factor de riesgo o por tener una edad avanzada, etcétera, pero que pues, podrían hacer tranquilamente telesalud, teleconsultas específicamente. Entonces, justamente ese cambio normativo que se ha realizado es para permitir que los profesionales que están en su casa puedan atender pacientes. Entonces, ahora lo que está pendiente de esta modificación normativa, porque el decreto legislativo ya salió, es el decreto legislativo 1490, como se estaba comentando, y lo que está pendiente es el reglamento. Se supone que la semana pasada ya iba a estar listo, el reglamento iba a salir, pero todavía está con algunas revisiones. Me imagino que en esta semana que viene, de todas maneras, sale el reglamento donde definirán los procedimientos claros y precisos de cómo se puede aprovechar esta tecnología para poder hacer consultas del médico desde su casa y al paciente desde su casa. Bien, doctor, las siguientes preguntas justo se referían a dónde se encontraban las normas para poder implementar una TIC, cuáles son los requisitos, pero creo que estamos a la espera, creo que eso ya fue respondido. Así que, Claro, doctor, o sea, las muchas normas son gracias. las que salen en el peruano. Hay una serie de normas que se dictan en la página web del Ministerio de Salud, en el área de telesalud, eh, hay una, hay un conjunto de normas sobre temas TIC. También en nuestra página de la unidad de telesalud, también tenemos una serie
de blogs y un recuento normativo donde también hablan de las principales normas, pero ¿y dónde salen? Salen pues en el peruano y ahora estamos a la espera de una de las más importantes, que es el reglamento de este decreto legislativo que nos va a permitir hacer la teleconsulta directamente entre el médico y su paciente o profesional de salud y su paciente. Muy bien, doctor. La última pregunta que por acá están generando es, ¿las enfermeras podrán participar en la salud, las licenciadas de enfermería? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, tanto telesalud y telemedicina es no solamente, no es una actividad exclusiva del médico, es de hecho para todo el personal de salud. Y cuando hablamos de personal de salud, no solamente hablamos de profesional de enfermería, obstetricia, medicina, sino también de los técnicos. Entonces, tanto la telemedicina como la teleorientación y telemonitoreo está pensado para que participen todo el personal de salud, ¿no? Obviamente dentro de las funciones que cumplen cada una de ellas, ¿no? En el extranjero, por ejemplo, se utiliza mucho teleorientación y telemonitoreo con enfermeras para el seguimiento de pacientes crónicos, ¿no? Entonces, esto está donde se ha estudiado bastante, existe mucha evidencia, como he presentado, y existen múltiples experiencias donde las enfermeras inclusive ayudan para el monitoreo de enfermedades crónicas, donde inclusive hacen prescripción de determinados medicamentos, obviamente, y eso además está regulado en el marco normativo de esos países, ¿no? Esperemos que en el Perú también se regule y que pueda verse beneficiado finalmente el paciente, ¿no? Muy bien, doctor. Creo que casi todas las preguntas han sido respondidas. Muchas gracias por su exposición. Nuevamente agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y sobre todo felicitarlo por tan buena exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. El tema de atención al duelo y la familia en tiempos de COVID. Un tema muy importante y de un manejo muy complejo, dado que pues la pandemia nos ha tomado en un momento un poco inesperado a todos, y es muy importante que todo el personal de salud esté preparado, no solamente con el manejo médico, sino también psicológico, en torno a todos los pacientes que están llevando y han llevado, y a las familias sobre todo, que han llevado esta enfermedad en sus hogares. Bien. No sé si me escucha bien, si me voy a cambiar un poquito de audio y le damos la bienvenida al psicólogo Joel Ita. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar bien? ¿Lo escuchamos correctamente, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar un domingo por la noche y compartir con ustedes lo que es básicamente el tema del duelo y cómo es que se está viviendo hoy en día esta situación y cómo es que podemos ayudar a la familia y al paciente a atravesar este proceso. Bien, hoy en día estamos viviendo esta experiencia del COVID-19. Estamos observando cómo es que se están dando las diferentes manifestaciones en la sociedad, en el cuerpo médico, en el propio Estado, cómo van trabajando sus estrategias para poder manejar la pandemia. Pero también observamos una situación bastante concreta, que así como estamos haciendo más test a nivel nacional, estamos encontrando gran cantidad de pacientes positivos. Estamos logrando también sacar adelante, ya las cifras muestran más de 80.000 pacientes que están siendo dados de alta, que eso es muy bueno, pero también las cifras de fallecimientos se están incrementando. Darnos cuenta cómo es que vamos a manejar una situación de terminalidad, una situación de enfermedad avanzada, que es totalmente distinto. Casi siempre los especialistas trabajamos sobre el tema de una enfermedad o de un proceso de deterioro paulatino. A esto nosotros llamamos una muerte anunciada. Es decir, nosotros sabemos cómo manejar una situación de un paciente en situación de terminalidad por la enfermedad. Tenemos que tener una mirada hacia la enfermedad avanzada. ¿Qué significa esto? Tenemos que aprender a aceptar una situación de terminalidad. Y eso es lo primero que le cuesta al ser humano. Aceptar el fallecimiento, aceptar la muerte de un ser querido
nos cuesta, es una respuesta normal, es una respuesta inclusive de negación o de evitación. Si nosotros aprendemos y sabemos aceptar esta situación, el proceso es mucho más manejable. Si nosotros no sabemos aceptar esta situación o negamos esta situación o respondemos de manera no asertiva a esta situación, superar los procesos de despido, de despido del paciente, va a ser más complejo. Entonces, lo primero que hay que saber es que tenemos que aprender a aceptar. Lo segundo es que una vez que yo acepte esta situación, tengo que aprender a conducirlo. ¿Cómo conduzco a un paciente en una situación de terminalidad? Es muy importante saber conducir de manera apropiada para ayudar al paciente que se nos va, para sostener a la familia y para protegerte a ti, querido profesional de la salud. Nuestro objetivo siempre va a ser aliviar el sufrimiento. No tenemos otro propósito los profesionales de la salud, aparte de sanar, aparte de curar, es aliviar el sufrimiento de las personas. Y en este caso, los profesionales de la salud mental es uno de nuestros grandes propósitos. Pero esta situación ha cambiado. La situación del COVID-19 nos está obligando a replantearnos muchas cosas. Primero, ¿por qué? Porque vamos a encontrar familias en un proceso de duelo constante y también vamos a encontrar a profesionales de la salud, es decir, equipos de la salud en proceso de duelo constante. Entonces, ¿sobre qué nos vamos a enfocar hoy? Nos vamos a enfocar a cómo sostener, vamos a enfocar cómo ayudar. Frente a una situación de una enfermedad avanzada, hay dos fenómenos. El primer fenómeno es cuando mi paciente todavía no se va. A ese proceso lo llamamos como el proceso de preduelo. Yo, familiar, soy consciente de que mi papá o mi mamá está en una situación de una enfermedad avanzada. O sea, en ese momento se instaura el preduelo. El preduelo está ahí. ¿Qué significa? Tengo que reconocer, o tienes que reconocer que tu familiar llega al final de sus días. Es muy doloroso, en especial cuando siempre se desea que ocurra un milagro. Entonces, el primer componente emocional que observo es el hecho de tomar conciencia que mi familiar posiblemente esté llegando a una situación de terminalidad. Siempre guardan los familiares la esperanza de que algo suceda. Siempre guardan la esperanza de que ocurra un milagro. Siempre guardan la esperanza de creer que mi papá o mi mamá va a salir de cuidados intensivos. Lo vamos a extubar. Existe siempre esta esperanza. Y nosotros como profesionales tenemos que respetar ese proceso. Tenemos que respetar esa intención de la esperanza. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, entre el 60 y el 80%, la probabilidad es que no salga. Esto es verdad. Entonces, ahí está el proceso, ahí se inicia esta situación dolorosa. Siguiente, por favor. ¿Dónde va a fallecer mi paciente? ¿En mi casa? ¿En la unidad de cuidados intensivos? ¿No llegó al centro hospitalario? El día de hoy, tomar decisiones sobre dónde ha de fallecer mi ser querido es mucho más intenso que antes de la pandemia. Es decir, si nosotros decidimos, me voy a poner en primera persona, nosotros decidimos que mi familiar ha de fallecer o no va a salir de cuidados intensivos, ya de fallecer, yo tengo que ser consciente que cuando mi paciente fallezca o mi familiar fallezca, yo voy a ir al hospital, pero voy a estar a 2 metros de él. No voy a tener un contacto físico. Es decir, voy a asistir a despedirme a 2 metros. Los familiares están... Doctor, ¿qué es lo que de mi papá o de mi mamá? O simplemente me quedo en casa y espero que traigan sus cenizas o espero que me permitan sacar el cuerpo para poder enterrar. ¿Qué es lo que debo de hacer? Decidir hoy es mucho más complicado que decidir antes de la pandemia. ¿Qué decisiones entonces debemos de tomar? ¿Cremamos o no cremamos? Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora el duelo lo estamos enfocando de esta manera. Ya no lo enfocamos como lo enfocábamos hace antes de la pandemia.
Recuerden ustedes que duelo básicamente es la respuesta emocional de dolor o de sufrimiento ante la ausencia de un ser querido, ante la ausencia de una situación específica. Hoy en día es aprender a vivir sin tu presencia implica que yo tengo que redefinir mi mirada hacia el futuro y sostener mi sentir en el presente. ¿Qué significa eso? Los familiares tienen que aprender a redefinir una nueva visión de futuro sin la presencia del paciente que ya falleció, pero con la emocionalidad de vivir en el presente. Aprender a vivir sin su presencia implica redefinir mi mirada hacia el futuro y sostener mi sentir en el presente. Esto tiene que ver mucho con una estructura mental que los psicólogos llamamos como esquemas mentales. Un esquema mental es la forma como tú interpretas la situación. En consecuencia, tu esquema mental va a interpretar tu proceso de duelo, va a interpretar el entendimiento sobre lo que es la muerte. En consecuencia, mi esquema mental tiene que redefinir cómo voy a estructurar mi nueva forma de vivir sin mi familiar. En esta pandemia es totalmente diferente, porque estoy viviendo situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones de confinamiento, aislamiento social. Estamos viendo el comportamiento de la gente. Todas estas variables hacen que mi esquema mental no sea tan fino, hace que tenga mucho temor. Si yo redefino en una situación normal, falleció mi mamá o falleció mi papá, asumo esta experiencia, me duele y redefino mi relación hacia futuro, pero sin ellos. Pero ¿cómo lo puedo hacer ahora si tengo temor a contagiarme? ¿Cómo lo hago ahora si no puedo ir a despedirme de mi familiar? ¿Cómo hago ahora esto si solamente cuando fallece nuestro familiar o pasamos por el proceso de cremación o lo tenemos que enterrar y todo tiene que ser en menos de 24 horas y solamente con algunos familiares? ¿Cómo redefino eso? ¿Cómo redefino ahora que el sostén de mi familia, en este caso mi padre o mi madre, ya no está presente? ¿Cómo redefinimos ahora? Por eso nuestro esquema mental ahora se hace mucho más complejo que antes. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Siguiente. ¿Qué es lo que hacemos los profesionales de la salud mental? Nos enfocamos mucho en manejar y asistir las necesidades de los hijos cuando son los papás que fallecen, de los padres cuando son los hijos que fallecen y de las necesidades del equipo de salud cuando la que fallece es tu colega o es o tu compañero de trabajo. Veamos. Cuando hablamos sobre cómo intervenir en procesos de duelo y asistir, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros trabajamos sobre las necesidades de los hijos, tenemos que ayudar a estos chicos a cerrar sus ciclos y a despedirse de sus padres. Ojo que tenemos que tomar en cuenta aquí la edad de los familiares. Entonces, cuando digo que tenemos que tomar en cuenta, Zulma me dice, no se escuchan. ¿Alguno de ustedes me escucha por ahí? Se escucha, pero en Ahora sí lo escuchamos. Perfectamente. Ya, voy a confiar mucho en que sí se me escucha. Lo que pasa es que cuando parece no se escucha, se corta la hilación. Pero bueno, vamos chicas, con fe, que sí podemos. Entonces, cuando nosotros hablamos que tenemos que enfocarnos en la necesidad de los niños, tenemos que primero tomar en cuenta qué edad tiene este niño. Es decir, qué edad tiene este niño cuando sus papás fallecieron o cuando su papá falleció, su mamá falleció o su abuelito o abuelita falleció. Tengo que enfocarme en la edad. Si tengo una niña mayor de 6 años, me va a entender perfectamente esta situación. Ahora, nos enfocamos mucho en el tema de protección. Recuerden ustedes que cuando los niños pierden a sus padres, son los padres quienes dibujan mucho esta figura de hacerme cargo. Es mi papá quien me protege, es mi mamá quien me protege. Ahora, ante el fallecimiento, me siento desprotegido, me siento vulnerable. Entonces, ¿sobre qué apuntamos los especialistas de la salud mental? Es a manejar la vulnerabilidad de los niños. Cuando trabajamos sobre los padres, es decir, qué necesidades tienen los padres, es totalmente diferente. En este caso, falleció el niño, falleció el adolescente, falleció el adulto. El padre se queda. Muchas veces los padres trabajan aquí el sentimiento de culpabilidad. Entonces, en los niños trabajamos su vulnerabilidad. En los padres tenemos que trabajar los sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? o sea, vende eso. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no fui yo quien me fui en lugar de mi hijo? Si mi hijo recién estaba en
la plena edad de su juventud. ¿Por qué le tuvo que pasar eso? Casi siempre existe una culpabilidad implícita que tienen los padres. Entonces, nuestra necesidad será trabajar sobre el sentimiento de culpabilidad. Luego abordamos al equipo de salud y en el equipo de salud tenemos que tener en cuenta cómo fueron los vínculos que se trabajó en el grupo, digamos, de enfermeras, en el grupo de médicos, en el grupo de psicólogos, en el grupo de obstetras, en el grupo multiprofesional. Es decir, ¿cómo fueron las relaciones de esta enfermera? Seguramente ustedes conocen a una persona que falleció, a una colega. Lo primero que hay que abordar es al grupo que perdió a esta colega. Entonces acá tenemos que redefinir y afinar los vínculos, la relación, cómo es que nuestro grupo de trabajo está abordando día a día a nuestros pacientes con el tema de la pandemia. Para resumir, cuando trabajamos con los niños, tenemos que trabajar sobre su vulnerabilidad. Cuando trabajamos con los padres, tenemos que trabajar sobre el tema del sentimiento de culpabilidad. Y cuando trabajamos con el equipo de salud, tenemos que redefinir el concepto de equipo de salud. Ojo, que cada individuo es totalmente diferente. Cada uno va a elaborar sus procesos de duelo de manera totalmente distinta. Eso significa que ninguno de ellos va a cumplir un rol establecido en el tiempo. Es decir, no se supone que si falleció mi papá, yo tengo que superar este proceso en 6 meses o en 7 meses. O en 8 o 9 meses. Entonces tenemos que respetar mucho el tema de temporalidad. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Vamos a compartir con ustedes algunas estrategias. Esto ustedes ya lo saben. Ustedes, por su naturaleza, por el tipo de trabajo que realizan, ustedes tienen esta actitud de hospitalidad. Tienes tu presencia y tienes tu compasión. Estas herramientas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo del equipo de salud es evitar el sufrimiento del paciente y que los familiares logren aceptar y con el tiempo logren estar en paz. Miren que no es nada sencillo lograr que el paciente no sufra. No es nada sencillo lograr que los familiares acepten la pérdida y la ausencia y mucho menos no es nada fácil lograr que ellos estén en paz. En consecuencia, nuestro trabajo y nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento, ayudar a los familiares a aceptar este proceso, conectarlos mucho con su sentimiento de paz. Y para eso necesito que tú tengas compasión, que tú tengas presencia y que tu actitud sea de hospitalidad, es decir, que desarrolles una empatía y un comportamiento asertivo. Si tú logras trabajar estas 3 variables, vas a poder ayudar a tu paciente. Si tú tienes un comportamiento estereotipado, mecánico, directivo, solamente me voy a enfocar de manejar la sintomatología, te va a costar mucho conectarte con el paciente. Cuando nosotros trabajamos en duelo, tenemos que conectarnos con el paciente, pero te vas a conectar desde tu emocionalidad, de seguridad, de calma, de serenidad y con una actitud de amor. Es muy importante. Si tú sigues mirando al paciente y sigues mirando la patología y no miras el contexto total, se te va a complicar mucho y te vas a distanciar emocionalmente del paciente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué herramientas psicoterapéuticas les podemos brindar a ustedes? Es decir, ¿qué herramientas psicológicas o psicoterapeutas los especialistas en la salud mental les van a brindar a ustedes, enfermeras y médicos? Primero, hay que aprender a conectar con el paciente. Segundo, hay que estar presente. Tercero, hay que acompañar. Esto es muy importante, que pocas veces se desarrolla. Hay que acompañar al paciente en su proceso de finalización de su vida y hay que saber despedirse. Recuerden que cuando nosotros abordamos a pacientes en situación de terminalidad o de enfermedad avanzada, no nos estamos enfocando en la muerte. No, no, señores, no nos enfocamos en la muerte, sino en la vida, ya que la muerte solamente es un momento, es un chasquido, es un instante. Siguiente, vamos a desarrollarlos. ¿Qué significa conectar con el paciente? Bueno, primero, tienes que desarrollar una mirada contemplativa. Es lo primero que tienes que hacer. Si tú no has desarrollado una mirada contemplativa, significa que no te estás conectando con esto. Tu propósito de servir, tu propósito de ayudar a un ser humano. Cuando tú desarrollas una mirada contemplativa, casi siempre estás serena, ecuánime,
empática, asertiva. Tienes un estado emocional de bastante calma, de bastante tranquilidad. Cuando tú desarrollas esta mirada contemplativa, no elaboras un juicio, no desarrollas una estructura de prejuicio hacia el paciente. No lo estás juzgando. Cuando desarrollas esta postura, casi siempre estás aceptando al otro de manera incondicional. Es decir, yo acepto al paciente en su turbulencia emocional, yo acepto al paciente en su crisis, yo acepto al paciente con sus temores y con sus miedos, yo acepto al paciente con toda esta angustia, con toda esta fluctuación de emociones que va a tener. Yo lo acepto. Esto es conectar con el paciente. Entender que esta situación solamente es temporal te va a ayudar mucho. Entonces, ¿qué significa conectar con el paciente? Que tu mirada tiene que ser contemplativa, que tu estado emocional tiene que ser de calma, de serenidad, que no puedes elaborar juicios hacia el paciente, que tienes que aceptar al otro en toda su turbulencia, en todas sus fluctuaciones de emociones, porque esto le pasa al paciente y también le pasa a los familiares. Y tenemos que entender, chicas y chicos, que esto es una situación temporal. Esto va a pasar. Claro que cuesta mucho porque hoy estoy con este paciente que falleció por COVID, mañana estoy con otro paciente que falleció con COVID, pasado estoy con otro paciente que fallece con COVID. Si bien es cierto, yo sé que esto es temporal, pero también soy consciente que esto me puede estar agotando. Entonces, conectar con el paciente implica que tienes que tener una inteligencia emocional desarrollada. Querido profesor, querido doctor, ¿qué pasa si yo no tengo una emocionalidad desarrollada? ¿Qué pasa si yo no tengo una inteligencia emocional desarrollada? La respuesta es, te vas a agotar, te vas a lastimar, te vas a sentir en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si tengo una enfermera que se vulnera, le cuesta mucho manejar esta situación, que se lastima, constantemente emocionalmente se está haciendo muchas heridas emocional. Y con esto asistir al día a día al paciente no va a ser ni bueno ni para ti ni para el paciente. Siguiente, por favor. ¿Qué significa tu presencia? Esta es una frase muy bonita, pero implica mucho trabajo. Y el trabajo es conocerte. A ver, ¿te conoces muy bien? ¿Sabes realmente quién eres? ¿Tienes una idea clara de lo que significa para ti tu ser? Tu presencia básicamente es lo que tú eres. Ojo, no es lo que haces. Una cosa es tu ser y otra cosa es tu hacer. Tu hacer son las competencias que tú tienes para ejercer una profesión. Tu hacer son tus habilidades. Tu ser es tu esencia. Cuando estás delante del paciente, tú sabes cómo manejar todas estas características. Tú sabes cómo manejar la bomba, tú sabes cómo manejar todos los equipos. Ese es tu hacer. Ahora lo que vas a aprender es hacer cómo estoy delante del paciente. Cuando nosotros acompañamos a un paciente en situación de terminalidad, todo mi ser tiene que estar dispuesto para él. Absolutamente todo. No solamente mi capacidad cognitiva, mis conocimientos, mis años de experiencia. No. Tiene que estar todo mi ser. En ese momento desaparece todo el mundo y solamente lo que importa es la vinculación que tengo con el paciente. Por una y simple, sencilla razón. Es un ser humano que necesita de otro ser humano para pasar este proceso, ya que sus seres humanos, llámese sus familiares inmediatos, están fuera del hospital, están fuera de la unidad de salud y solamente estás tú frente al paciente. El mejor regalo que le puedes dar a alguien cuando está en esta situación es tu presencia. Sí, es tu presencia. Esto no lo aprendemos en la universidad. Esto nos enseña la vida misma. Esto nos enseña los años de experiencia. Esto nos enseña el desarrollo constante que tenemos de saber cómo vincularnos con el paciente. Entonces, presencia, así como hoy estás detrás de la pantalla escuchando, a veces se te va el audio, pero haces el esfuerzo por escuchar, es exactamente lo que necesitas. Escucha al paciente, pero no desde su discurso verbal, sino desde su discurso corporal. Un paciente cuando está intubado es un paciente que todavía te escucha. Desarrolla esta actitud de humanidad frente al paciente. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el proceso de intervención en una situación de terminalidad? Casi siempre desarrollamos una actitud empática, una actitud de calma. Hay que acompañar al paciente el tiempo que sea necesario para ti
y para el paciente. Tengo una mirada, como ya te he explicado. Recuerda siempre hablar al paciente hasta el último momento y es importante, chicas y chicos, aprender a cerrar y a despedirnos del paciente. Esto, que parece tan simple en el papel, es mucho más complicado porque involucra aprender a manejar tus estados emocionales. Si yo estoy delante de un paciente y yo sé que este paciente no va a salir, sé que este paciente ya está en una fase de agonía, su saturación está cayendo, lo que tengo que hacer es acompañarlo, no soltarlo. Cógele de la mano, ponle la mano en el hombro, sosténlo un momento, háblale, dialoga con el paciente, dile que todo lo maneja de manera tranquila. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo es acompañar y despedirnos del paciente? Vamos a estructurarlos en 3 etapas. La primera etapa es el acompañamiento. El acompañamiento es inherente a nuestro trabajo. Siempre lo hemos hecho, chicas y chicos, siempre lo hemos hecho. Pero tenemos que aprender a darnos cuenta que acompañamos desde una estructura mental llamada tu yo adulto. No podemos acompañarlo desde nuestro yo niño. Todos tenemos un yo niño o un yo niña dentro. No, tenemos que aprender a acompañarlos desde tu yo adulto. Tu yo adulto te permite tener una ecuanimidad emocional y un criterio para poder manejar esta situación. Acompaña a tu paciente desde tu integridad. Despídete de manera consciente. Cuando tú te despides de manera consciente, el paciente te ayuda a manejar esta situación. Expresa lo que te gustaría decirle. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿y qué le digo al paciente cuando estoy delante y va a fallecer? ¿Qué te nace decirle? ¿Qué te provoca decirle? Y casi siempre la respuesta es no sé, nunca me había puesto no me había preguntado eso. Pues ahora pregúntate, ¿qué te gustaría decirle a un paciente? O te voy a cambiar la figura. Si tú fueses el paciente y vas a despedirte de este mundo, ¿qué es lo último que te gustaría escuchar? ¿Qué es lo último que a ti te gustaría escuchar? ¿Cómo te gustaría despedirte de este mundo? ¿A solas? ¿En silencio? ¿Solamente escuchando la máquina? ¿Con frío? ¿Cómo? Entonces, cuando tú estás delante de este paciente, puedes expresarle lo siguiente. Por ejemplo, puedes decirle, te doy las gracias porque me has permitido ayudarte. Te doy las gracias porque haces que tenga un significado lo que hago día a día. Te doy las gracias porque no te dejé solo en este momento. Pero ahora es momento de que tú partas. Te doy las gracias porque luchaste hasta el día de hoy. Te doy las gracias porque ese era el tiempo que tenías para estar con nosotros. Y ahora me despido de ti y te dejo partir. Son palabras que te nacen, pero la intención es que cierres este ciclo. ¿Por qué es importante cerrar este ciclo? Muy, muy importante, porque ahí acaba tu vinculación con tu paciente. Ya no tienes más vinculación. Es decir, tú recibiste al paciente en emergencia, en hospitalización, en cuidados intensivos, en triaje. Hombre, donde tú lo desees, tú lo recibiste, lo asististe, lo acompañaste, hiciste todo el soporte biomédico que tenías que hacer, soportaste emocionalmente al paciente, dialogaste con la familia y tenemos que terminar nuestra relación. Sí, porque nosotros tenemos una relación con los pacientes. Nuestra vinculación profesional termina cuando el paciente se va de alta o cuando el paciente se va a conversar con San Pedrito. Ahí termina. Por eso es importante despedirte. Entonces, ¿por qué pasaría si yo no me despido del paciente? Bueno, tuviste una vinculación con este paciente y esta vinculación sigue abierta. No te despides de otro paciente, sigue abierta. No te despides, sigue abierta. Es decir, tenemos que aprender a cerrar esto. Esto lo tenemos que hacer con todos los pacientes, cuando salen de alta o cuando ya saben, cuando se van a conversar con San Pedro. Recuerda, mi querida enfermera, mi querido médico, mi querido profesional, hay que respetar las creencias de los pacientes. Los pacientes, cada uno tiene una creencia y un afecto. Cuando te dije
es estar en tu yo presente, es sin elaboración de juicios. Eso también implica la parte de la fe, la parte de la religión. Probablemente tú seas católico, cristiano, evangélico, maometano, tibetano, sabatista, dominguista, hombre, lo que tú desees. Pero el personaje esencial es el paciente. Nuestro trabajo es ayudar al paciente. Recuerda que se necesitan de tus dos manos para sostener a otro paciente. Agradece y continúa. Eric Benito es un médico oncólogo, especialista en cuidados paliativos. Es uno de los referentes a nivel mundial sobre medicina paliativa y sobre cuidados paliativos y cuidados integrativos del paciente. Y él dice una cosa muy, muy bonita. Él dice, si desconoces qué es el sufrimiento y no entiendes el proceso de morir como un traspaso donde la persona accede a su propia trascendencia, puedes darle morfina. En este caso, podemos darle oxígeno y quitarle el dolor y aliviarlo, pero no entenderás a la persona en todas sus dimensiones. Eric, nos querías hacer entender lo siguiente, que si bien es cierto, podemos hacer todo el manejo biomédico, no podemos olvidarnos del sufrimiento del paciente. La realidad es que no tenemos especialistas de la salud mental en todas las unidades de cuidados intensivos. No los tenemos. Por eso es importante que todos los profesionales aprendamos técnicas psicológicas para asistir a los pacientes en esta situación emocional. Por eso es que agradezco nuevamente al equipo que desarrolla, enfermeras y médicos, estas herramientas psicológicas. Siguiente, por favor. Ok, muy bien. Asistir a un paciente en situación de terminalidad te va a desgastar. Sostenerlo de la mano te va a desgastar. Conectarte con el sufrimiento del paciente te va a desgastar. Hablar con los familiares, comunicarle que su familiar ha fallecido, te desgasta. Últimamente, nuestros profesionales de la salud se están desgastando física y emocionalmente. Antes dábamos malas noticias. Yo soy psicólogo oncólogo, tengo una especialidad en oncología, entonces dar malas noticias es parte de nuestro trabajo. Pero en esta situación de pandemia, dar malas noticias ahora es el trabajo de todos. Ya no solamente los especialistas, sino el de todos. Entonces, hacerlo sola es imposible. Hacerlo solo es imposible, no se puede. ¿Lo puedes intentar? Sí, seguro. ¿Existen excepciones? Seguro que sí. Hombre, inténtalo. Seguro, dale. Pero hazlo durante una semana. Hazlo durante 15 días. Hazlo durante un mes. Ya llevamos en ese tema de la pandemia. Marzo, abril, mayo, junio. Y nos vamos todavía hasta septiembre. Y posiblemente nos vayamos hasta diciembre, o los profesionales de la salud hasta el próximo año. ¿Qué significa eso? Que vamos a seguir asistiendo a pacientes en situación de terminalidad. Entonces, tenemos que sostenernos en equipo. Somos la familia de salud. Tenemos que aprender a sostenernos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a liderar en situaciones de crisis. Solos o por áreas, nosotros enfermeras acá, nosotros médicos acá, nosotros psicólogos acá, nosotros obstetras acá, si seguimos así en una situación de islas, nos desgastamos, chicos. Es tiempo de interactuar, es tiempo de ser la familia. Es cierto, en toda familia existen diferencias, pero también existen reconciliaciones, también existen propósitos. Que este sea un propósito por el cual nosotros nos juntemos más para poder afrontar la situación del COVID-19. Siguiente, por favor. Y creo que ya con eso estamos terminando, si no me equivoco. Un gran amigo mío, José Carlos Kovalev, decía lo siguiente: lo que el mundo necesita es amor. Es cierto, lo que el mundo necesita hoy en día es amor, es este sentimiento, esta emoción que te va a permitir hacer grandes cambios. ¿Por qué estamos hoy, domingo? ¿Qué hora es? 8:30 de la noche. Casi siempre los domingos a las 8:30 de la noche yo estoy echado en mi cama viendo Netflix y jugando con mi gato. Y probablemente tú también estés haciendo una cosa o estás acostumbrado a hacer otra cosa. ¿Pero por qué estamos ahora? Porque tenemos un propósito y el propósito es seguir ayudando. No existe otro propósito en la vida que no sea el de ayudar. Como decía el gran maestro Dalai Lama, si en esta vida no estás para ayudar, ¿para qué estás en esta vida? Bueno, chicas y chicas, para mí ha sido un gusto haber estado esta noche con ustedes. Muchísimas gracias por la paciencia. Si en algún momento el audio se iba, pido mil disculpas.
cosas técnicas que a veces pasan. Y nada, encantado de responder todas las preguntas que quieren hacerme. Y si no encontramos, si yo no les puedo dar una respuesta, pues podemos construir la respuesta entre todos. ¿Listo? Hombre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Antes de que concluyamos, queremos saber si empezamos el bloque de preguntas y queremos saber si alguna tiene dudas o desea hacer agregar algo, como dice el doctor, construir una respuesta entre todos que estamos en contacto y estamos teniendo un poco de experiencia en todos estos casos de duelo. Muchas gracias, doctor, por tan buena ponencia. Creo que el contenido ha sobrepasado los problemas técnicos que podrían haberse causado. Muchas gracias por su tiempo, por haber sacrificado la nochecita de Netflix del domingo, que en realidad pues es lo cierto, ¿no? Todos estamos acá con un fin superior que es dar mejor calidad de atención a nuestros pacientes. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que dicen todos, la ayuda psicológica, el aspecto psicológico en estos momentos es vital para poder sostenernos no tanto como equipo no solo como al paciente, sino como equipo de salud. Hay una consulta que nos hacen y es cómo abordamos el tema de la muerte con un paciente que le sucedió con una paciente que estaba saturando 58% y le preguntó si mañana salía de alta. ¿Cómo decirle a un paciente que ya prácticamente no tiene cura, no, que está en una situación muy complicada, cómo afrontar ese tema, ¿no? Muy bien, Sofía. Yo voy a complejizar un poco más la pregunta. ¿Qué pasa cuando un paciente está saturando, te toca en la mano y te dice, señorita, me voy a morir? Licenciada, ¿me voy a morir? O cuando te dice, por favor, no me dejes morir, o soy bastante joven, hágame algo. Y esto es muy común en las unidades de cuidados intensivos o en emergencia. Los pacientes están muy conscientes y te dicen, bueno, ¿cómo manejamos esto? Exacto, no me quiero morir, dice Gloria Maldonado. ¿Cómo manejamos esto? En principio tenemos que conectarnos con una emocionalidad. Nosotros no podemos asistir al paciente si no tienes control de tus estados emocionales. Lo primero, antes de responder, obsérvate. ¿Qué me pasa a mí cuando me hacen esa pregunta? Si la paciente te dice, licenciada, doctora, mañana me voy de alta y tú sabes que está saturando y está cayendo su saturación, sabes que esa paciente no se va a ir de alta. ¿Qué te provoca a ti? ¿Qué te moviliza? Y lo primero que hay que hacer es tener conciencia de qué me está produciendo. Respuestas rápidas, me produce ansiedad, me produce miedo, me produce nervios, no sé qué decirle a la paciente, me da penita, casi siempre dicen eso. Ok, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a controlar esa emocionalidad, porque si no lo controlas, vas a responder desde esta emocionalidad. Si me da penita, lo que vas a querer hacer es aliviarle la penita y le vas a decir, cálmese señora, no se preocupe, sí, mañana usted va a salir de alta. Eso es lo que automáticamente dices porque te conectaste con la pena. Tienes que conectarte con la serenidad. Te sientas un momento, porque es muy importante tu presencia, te sientas, le coges de la mano a la paciente y le dices, cuéntame, ¿por qué quieres salir mañana de alta? Porque extraño a mi mamá, extraño a mi papá, extraño a tal persona, ya me quiero ir, que no sé cuánto. Y con mucha calma le dices, ¿te has dado cuenta que te está costando mucho respirar? Te va a decir, sí, por eso que te ponemos oxígeno, por eso te ponemos la cánula. Primero tenemos que esperar a ver cómo pasas esta noche. Pero antes de pensar en eso, cuéntame de ti. Acércate al paciente y permite que el paciente exteriorice esto. Cuando el paciente exterioriza, te va a decir, es que tengo miedo que algo me pase, es que tengo miedo de morir, te lo va a decir. Y lo que estás haciendo en psicoterapia, nosotros tenemos o sabemos mucho esto, es que estamos comenzando a canalizar la emocionalidad y la racionalidad de la paciente. Así se alivia la angustia de este paciente. No se te vaya a ocurrir decirle, porque a veces pasa, no, señora, usted no se va a ir de alta mañana porque usted está mal en este momento. No, conéctate con lo que siente la paciente. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué necesitas saber? ¿O qué te está pasando? ¿Se acuerdan de las necesidades? Las necesidades del paciente, de los padres, de los hijos. Esa es una necesidad. Cuando tú te acercas con esa tranquilidad, lo vas a poder hacer. Ojo, que existen muchas respuestas a esta situación. Va a depender mucho de cómo sea la licenciada. Neuronas espejos. Sí, es cierto.
parte del cerebro que se llama neurojas. Es así como nos acercamos. Entonces, lo primero es, ¿qué te pasa a ti? Conéctate tú con tu emocionalidad. Si te conectas con tu serenidad, créeme que vas a transmitir eso a la paciente. Porque no es fácil, ojo, no es fácil ni para ningún médico ni para ningún profesional el decirle al paciente, sí señora, usted no va a salir. No es nada fácil. Por eso es que es importante trabajar un poco nuestra inteligencia emocional. Otra preguntita por ahí. Aprovechen, Sí, chicas. doctor. Acá nos preguntan, es importante el momento de la despedida, pero ¿qué no se debe decir al paciente ni al familiar en ese momento, justo de despedida? Todo lo contrario, cuando nosotros trabajamos el proceso de despedida, por ejemplo, nosotros está teniendo falla multisistémica. Es muy probable que esta noche no pase. Por favor, acércate. Nosotros hacemos eso, que los familiares se acerquen y cuando se acercan a la clínica o al hospital o al centro de salud, lo que nosotros es acompañamos a los familiares para que dialoguen con esa persona y les pedimos a los familiares que se despidan. El paciente puede estar consciente o el paciente puede estar ya inconsciente, pero es importante ayudar a nuestros familiares a despedirse porque es necesario cerrar esta relación y este vínculo. ¿Me dejó entender? Es muy importante. No es que no podamos trabajar la despedida, sí lo podemos hacer, pero depende mucho de tu actitud, de tu templanza y de la serenidad que puedes hacer. Palabras exactas que decirle, no hay. Quítate esa idea de la cabeza. Va a surgir mucho de lo que tú tienes dentro de ti. Por mi experiencia te puedo decir, pues nada, que trabaja en el tema del perdón, de las disculpas, mucho cuidado con eso. Es simplemente, papá, anda tranquilo, anda en paz, tu tiempo terminó, por favor, mantén la calma, no tengas miedo, sigue caminando. Ese tipo de frases ayuda mucho a los pacientes para que puedan tener un descanso tranquilo. Doctor, hay una pregunta, dice, ¿qué podríamos decirle al familiar en el caso de que el paciente haya fallecido en casa? Me imagino que es cuando recibimos un contacto no directo, ¿no? Sino vía telefónica, cuando nos llaman a comunicar a lo mejor en el seguimiento, ¿no? ¿Cómo podemos reconfortar al familiar sobre este hecho, ¿no? De haber despedido solos a su paciente. A ver, no me queda muy claro la pregunta. No sé si me están preguntando cómo sostenemos a la familia cuando su paciente falleció en casa o cómo sostenemos al familiar cuando nosotros tenemos que informar que el paciente ya falleció. No me queda muy claro la pregunta. Sí, dice, ¿qué podríamos decirle al familiar cuando llamamos y nos dicen que ya falleció en casa? ¿Cómo reconfortarlo? Ok. Lo primero, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo llamo a la casa y pregunto, dígame, señora Sofía, ¿su mamá o su papá está? Y me dice, ¿o cómo estás? Me dice, no, doctor, acaba de fallecer, falleció hace media hora, falleció hace un par de horas. Entonces, lo primero que tengo que hacer no es mantener la calma y decirme, ¿y cómo está usted, señora? ¿Cómo está usted, señora Sofía? ¿Cómo se siente usted? Y la paciente va a llorar, mira, lo extraño, me parece injusto, que no sé cuánto. Ahí estás canalizando. Si te das cuenta, no estás respondiendo a la pregunta, sino estás preguntando cómo está usted, cómo se siente usted. El simple hecho de preguntar a una persona eso le permite aperturarse emocionalmente y comienza a sacar todas esas emociones. No se te vaya a ocurrir decir, cálmese señora, así es la vida señora, era lo mejor que iba a pasar. Olvídate de esas frases, cliché, eso no funciona. Funciona tu naturalidad. ¿Qué necesita usted, señora Sofía, que yo haga por usted? Escuchar en este caso al familiar. Luego puedes orientarla y decir qué más le gustaría que haga. Por eso es importante que todos nosotros nos preparemos en el soporte. Si tienen por ahí psicólogos y profesionales de la salud mental, eh, por favor trabajen en equipo para estructurar unas buenas herramientas para ayudar en este caso, a los pacientes y a las familias. Siguiente pregunta.
Acá hay una pregunta, dice, el soporte entre nosotros es sumamente importante, todos tenemos miedo, pero cuando el grupo está unido, la atención puede ser más llevadera. No llegaremos a ser extremistas, incluso vamos a motivarnos como equipo. O sea, yo creo que ¿cómo podemos lograr que como equipo manejemos mejor el duelo? O sea, ¿qué consejo le podría brindar usted al equipo en general de salud? Bien. Estamos trabajando en una clínica y uno de nuestros integrantes ha fallecido. ¿De acuerdo? Falleció uno de los... Ya, yo fallecí, ya. Falleció el doctor Yolito, ya, falleció. ¿Qué hacemos en grupo? Lo primero que tenemos que hacer en grupo es, nuevamente, sostenernos en equipo. Permitirnos las expresiones emocionales. Permitirnos, si alguno de ustedes tiene muchas ganas de llorar, permitirse el llanto. Recuerda que el llanto es un canalizador de la tristeza. Exterioricemos las emociones. Olvídense de controlar las emociones. Ya les he dicho que las emociones no se controlan. Las emociones se gestionan, se regulan y tenemos fluctuaciones. No sostenemos la emocionalidad, sino la conducimos. Cuarto, permítete decir lo que te hubiera gustado decirle a esta persona que ya no esté. Es cierto, si nosotros trabajamos en equipo y nos falta un integrante, nos golpea emocionalmente. Mucho cuidado con conectarnos con el miedo. Todos tenemos miedo de contagiarnos porque estamos expuestos a los pacientes, eso es cierto, pero también somos conscientes de las medidas de bioseguridad. Pongamos en balance bioseguridad y miedo. ¿Qué quiero hacer yo? Entonces, quiero tener bioseguridad, perfecto, entonces enfoco mi mente en las medidas de bioseguridad. Quiero manejar la tristeza de mi colega que ha fallecido, manejaré mi tristeza, me sostendré. Pero continuaremos. Pero si yo digo, mi colega falleció, ¿qué miedo tengo? Y si me toca a mí, yo ya no voy a entrar a ese piso. Yo ya no voy a entrar. ¿Qué está haciendo el profesional? Está eligiendo irse a vivir al miedo. Y si un profesional elige irse a vivir al miedo, el líder del equipo tiene que dialogar con este integrante y quizás darle una pequeña licencia, porque tiene todo el derecho a sentir miedo, pero es tu elección si decides irte a vivir al miedo. Así siempre estoy bastante claro con los médicos y con todo el equipo de salud que les digo, ¿a dónde quieres irte a vivir? ¿A la seguridad de tus competencias o a la inseguridad del miedo? El miedo es un estado emocional que nos permite estar alertas de muchas cosas, pero no podemos quedarnos a vivir ahí. Es cierto, si trabajamos en equipo, vamos a poder manejar mejor esta situación. ¿Alguna otra preguntita? Sí, acá preguntan, otro paciente con metástasis de cáncer de próstata y COVID, me dijo que no tenía miedo a morir, sino al dolor. Que le decía que sabía que iba a morir porque tenía mucha dificultad respiratoria y preguntó si era posible la eutanasia. ¿Cómo llevar ese acompañamiento de un paciente que ya sabe qué es lo que va a pasar? Muy bien. Pocas veces nos vamos a encontrar con pacientes que tienen conciencia de la muerte. Nosotros, social, cultural y generacionalmente, hemos evitado hablar sobre el tema de la muerte. Tenemos que entender que existe un proceso muy bonito que se llama interculturalidad de la muerte. Es decir, cada cultura tiene una forma de interpretar su proceso de muerte. Si este paciente con cáncer de próstata, ya con proceso de metástasis, y ahorita como se llama inmunodeprimido por el mismo proceso y coge el virus, es un paciente muy consciente porque ya tuvo una experiencia previa. La experiencia previa del cáncer a este paciente probablemente le haya enseñado que quiero evitar el sufrimiento, quiero evitar el dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer con este paciente? Pues enfocarlo en lo siguiente: yo te voy a ayudar a manejar tu dolor, o el equipo interdisciplinario te va a ayudar a manejar el dolor. Nosotros no podemos aplicar la eutanasia porque no está regulado en nuestro país. Te voy a dar otra alternativa, y la alternativa que te puedo dar es acompañarte, brindarte los cuidados necesarios y respetar tu propio proceso de vivir. Cuando nosotros hablamos con un paciente en una situación, con pacientes con cáncer de próstata, no sé qué edad tenga el paciente. Personas que tienen mucho, es más, son pacientes que colaboran mucho con este proceso, porque dentro de su interpretación o dentro de su esquema mental está el hecho que yo ya viví, entonces tengo todo el derecho a partir. Recordemos, chicas, que cuando intervenimos un paciente tenemos que intervenir de manera singular, porque este paciente tiene una historia de vida y tiene un backup de información y tenemos que centrarnos en eso.
Yo manejaría el caso así con este paciente con cáncer de próstata, inmunosuprimido y con el tema del COVID. Siguiente preguntita, por favor, si es que hay algo más. Sí, doctor. Poder ayudar, a ver, ¿cómo poder ayudar a los familiares cuando no pueden despedirse? O cómo, claro, cómo ayudar a los familiares cuando no pueden despedirse de su familiar, ya que están lejos y no pueden viajar? Una forma de despedirnos es escribir una carta. Parece simple, pero es muy doloroso, pero ayuda mucho. ¿Qué te hubiera gustado? Si, por ejemplo, si yo tengo, a ver, vamos a ver acá del auditorio, ¿a quién tengo? A Julia Saavedra, por ejemplo. Julita Saavedra, ¿de acuerdo? Falleció un familiar que vivía, digamos, en, no sé, en Piura, ¿de acuerdo? Y Julita tenía una vinculación con este familiar y no he podido acercarme a despedirme. Entonces me duele mucho, doctor, no despedirme. ¿De qué manera puedo ahí, cerrar este proceso? Primero, escribe una carta. ¿Qué te hubiera gustado decirle? Segundo, puedes hacer una oración por él. Tercero, simplemente puedes prender una velita y dar las gracias desde tu creencia que ya este paciente no está sufriendo. Puedes expresar verbalmente lo siguiente: me hubiera gustado estar presente, me hubiera gustado acompañarte, pero el hecho de no hacerlo no significa que te voy a olvidar. El hecho de no hacerlo significa todo lo contrario, que te voy a respetar, te voy a valorar y te voy a guardar en un lugar especial. Así estás cerrando tu ciclo con este familiar. Eso es lo que le recomendaría. Y lo otro es acércate mucho a tus creencias o a tu fe. Eso te ayuda y te sostiene mucho. Muy bien, doctor. Otra pregunta que también es importante es cómo afrontar la sobrecarga laboral que está viviendo actualmente el sector salud. Existen algunas herramientas psicológicas que te pueden ayudar. Recordemos nosotros ahorita que todos los profesionales de la salud, que no les sorprenda que vayamos a desarrollar estrés postraumático o síndrome de burnout, ¿de acuerdo? Es decir, el estrés sostenido en el tiempo. Esto va a implicar que tengas un desgaste cognitivo y un desgaste emocional y también un desgaste por el tiempo. Nos desgasta porque nos desgasta. ¿Cómo sostenernos? Les recomiendo lo siguiente: cada 3 horas de trabajo, haz una pausa, busca un lugar silente, es decir, busca un lugar en silencio, silencio totalmente, puede ser en el baño, puede ser en el lugar donde ustedes se cambian, y lo que necesitas es que increíblemente te retires un ratito la máscara. Sí, te retires la máscara y estés en silencio en un lugar aséptico. Vas a cerrar tus ojos y vas a respirar. Es importante brindar oxigenación a nuestro cerebro. Es importante conectarnos con el proceso de respiración y con el proceso de silencio. Aquí hay 3 factores que te van a ayudar. El primer factor es respirar. El segundo factor es mantenerte en silencio. Y el tercer factor es trabajar con tu mente. ¿De qué manera? Cuando estás en este espacio silente, vas a cerrar tus ojos, vas a respirar y vas a evocar un recuerdo. Vas a evocar el recuerdo más bonito que tú tengas. Nosotros tenemos un banco de memoria por todas las partes del cerebro. Y hay un lugar muy importante que es el hipocampo, donde está casi siempre la memoria emocional. Si tú regresas y recuerdas cuál fue el momento más hermoso de mi vida y estás respirando y estás en silencio, cuando salga el recuerdo, fluye la emocionalidad. Al fluir la emocionalidad de alegría, de tranquilidad o de gozo, ayuda a autorregularte fisiológicamente. Si nosotros brindamos más cantidad de oxígeno al cerebro, tenemos más vascularización y tenemos más claridad. Si nosotros nos quedamos en silencio, reducimos el nivel de estrés sonoro. Estar constantemente con la bomba que suena, que suena, que suena. Estar constantemente con los pacientes que te llaman, que te llaman, que te llaman. El de estrés sonoro es bastante fuerte. Si logramos estar en silencio, lo podemos hacer. Si no tenemos un lugar en silencio, pues existen unos auriculares que te puedes poner y te permiten estar en silencio. Pero la estrategia es: respira, evoca un recuerdo bonito. Esto es hacer una pausa. Tú haces una pausa. Puedes autorregular. Aliméntate bien y descansa bien cuando salgas de tus horarios de trabajo. Eso te ayuda a mantener. El líder del equipo, siempre hablo del líder, tiene que identificar de todo mi equipo de médicos o de doctoras o de enfermeros, quién es el que está más agotado. A él tengo que asistir. No necesitamos, va a sonar fuerte, no necesitamos mártires. Necesitamos gente inteligente que pueda gestionar
los estados emocionales y puede liderar al equipo. No se escuchó la tercera estrategia. Herminia Bejarano dice, no se escuchó la tercera estrategia. La primera estrategia es busca un lugar en silencio. La segunda es respira. Y la tercera, evoca un recuerdo bonito. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? De 5 a 10 minutos. Terminado este proceso, abres tus ojitos, te sacas los audífonos o simplemente te vuelves a poner la mascarilla, pero antes sí les pido, chicas, por favor, hidrátense mucho. Tienen que hidratarse mucho. Luego de eso, te enfocas y te conectas. Cada 3 o cada 3 o cada 5 horas es importante realizar esta técnica porque ya ha demostrado que funciona mucho para bajar los niveles de estrés y de ansiedad del equipo de salud. Doctor, acá hay una pregunta bien importante porque creo que es algo que muchos están pasando por estos momentos de estrés que están viviendo por la misma situación. Dice, yo atiendo a mis pacientes COVID, me pasa muy seguido que camino a su hogar, a su casa, lloran, ¿no? Es como su momento en que se quiebran. ¿Es normal? Es normal y es bueno que lo hagas. No es normal que lo hagas todos los días. No, ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Todos nosotros tenemos un banco de memoria, ya lo saben ustedes. En ese banco de memoria está guardado recuerdos muy bonitos, pero también está guardado recuerdos no tan bonitos, recuerdos con mucho dolor. Número 1. Número 2. ¿Cómo es tu estructura de personalidad? Yo me siento seguro, soy calmado, soy enfocado, soy ansioso, soy desesperado, soy medio hipocondríaco, medio paranoide. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy en mi estructura de personalidad? Tercero, ¿cómo está siendo mi carga laboral en este momento? Entonces, y lo último, cuarto, sería cómo aprendí a manejar el miedo desde la infancia. Yo aprendí a tener a las cosas, lo que voy a hacer es evitar. Si me obligan a estar en ese espacio, voy a llorar. Voy a llorar constantemente. Si usted está llorando, llore por la emocionalidad que usted sienta. Termine de llorar y vuelva a enfocarse. Si usted llora porque tiene miedo y porque tiene temor, busque asistencia psicológica, busque el soporte emocional de los profesionales de la salud mental. Es muy importante hacer esto, porque esto te va a permitir autorregularte. Cuarto, posiblemente te estás desbordando emocionalmente porque tus niveles de estrés han subido demasiado. Presta atención a eso, haz una pausa, sostente por tus compañeras, sostente por tu familia. Muchas de ustedes tienen mucho temor a contagiar a sus familiares, pero nuevamente, chicas, ¿nos enfocamos en las medidas de bioseguridad o nos enfocamos en el miedo? Enfócate en tus medidas de bioseguridad desde tu calma, eso te va a ayudar. ¿Es normal llorar? Sí. ¿Es bueno llorar? Sí. ¿Es bueno quedarse en el llanto? No. Obsérvate bien. Observándote creo que vas a poder manejar las situaciones. Bien, Sofía, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que vamos muy bien, doctor. Ya Katia está haciendo el agradecimiento tanto para el personal de salud como para usted. Yo creo que en muchos sentidos nos ha dado muchas herramientas para poder manejar toda esta situación, tanto de estrés como de complejidad emocional que estamos viviendo. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Creo que ha ayudado mucho las herramientas que usted nos brinda. Gracias por su ponencia. Gracias de parte de todo el personal de salud, de Juntos por un EPP, de Katia Alcalde y de parte de todos nosotros que estamos escuchando su participación. Gracias, doctor Joel. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, chicas. Gracias por la invitación. Y nada, siempre hay que seguir sumando. Somos una familia, somos la familia de salud. No olvidarse de esto. Y tenemos que aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Les recordamos a todos que ahora, al finalizar esta sesión, va a aparecer una pantalla de evaluación. Es importante que resuelvan este formulario, tienen hasta el día lunes para poder mandar sus respuestas. Bien, para poder mandar sus respuestas. Sí, el doctor Joel es un profesional que siempre está colaborando con todo el apoyo y ese soporte que estamos necesitando dentro de Juntos por un EPP, así que qué bueno que haya podido participar y que ya hemos podido ver
muchas de las dudas. Hemos terminado con el bloque de preguntas. Quiero agradecerles a todos por el tiempo brindado. En este momento yo me encuentro reemplazando a mi querida Katia Alcalde, que no ha podido hoy día dirigirlo. Ella probablemente esté dirigiendo la siguiente sesión. Es importante que envíen la información de esta evaluación, el formulario que va a aparecer al final de ella. Tienen hasta el lunes a la 1 de la tarde para hacer el envío. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos al correo juntosporunaepp@gmail.com. Bien, muchas gracias a todos. No se olviden de enviar sus respuestas. Esta campaña de Juntos por un EPP va a continuar de un modo solidario como se ha estado llevando hasta ahora. Gracias a ustedes, personal de salud, por todo lo que están haciendo, tanto por los pacientes como por nuestro país. Muchas gracias desde... sí, vamos a volver, al final va a aparecer el link para que ustedes puedan ingresar a él. Y cualquier duda, ya saben, pueden escribirnos a juntosporunaepp@gmail.com. Ahí Katia Alcalde les está haciendo en el chat, haciendo llegar el link, el formulario donde ustedes van a rellenar todo el cuestionario de la información. Muchas gracias por el tiempo brindado, gracias por conectarse el día de hoy, por hacer un pequeño paréntesis dentro de su domingo y esperamos que haya sido de su agrado todas las capacitaciones y ponencias que han hecho los profesionales que hoy día se han sumado a esta campaña.